Hola amigos, ¿cómo están? Soy Leonardo Brito y en el video de hoy quiero seguir profundizando respecto del tema de la física cuántica, que si viste el video anterior te explicaba la relación que tiene la psicología transpersonal, la cual tiene un enfoque muy espiritual, ¿sí? Integrando la visión de la psicología de Occidente con toda la filosofía milenaria de Oriente. Por lo tanto, o sea, considerar todo lo que el aporte que viene desde Oriente tiene un enfoque muy espiritual basado en la conciencia y en la salud, ¿sí? Y, o sea, ¿y qué relación hay entre la física cuántica y la espiritualidad? Lo mismo que dice la espiritualidad desde hace siglos, pero desde una sabiduría intuitiva, es lo que avala la física cuántica, aplicando todo el rigor del método científico. Antes, o sea, los místicos, los sabios, los maestros, los avatares no podían explicar por qué sucedían ciertas cuestiones, simplemente observaban en su interior y reconocían que sucedían ciertas cosas, pero, o sea, no podían demostrar empíricamente cómo eso es que acontecía en la realidad, ¿sí? Solamente podían dar testimonio de una experiencia interna. La física cuántica lo que hace justamente es, digamos, avalar eso que esos seres dijeron desde siempre, desde tiempos inmemoriales, pero aplicando todo el rigor del método científico, o sea, apalancándose en cuestiones que tienen que ver con la energía, con el funcionamiento de nuestro cerebro, con la química de nuestras emociones, cómo todo eso incide sobre la realidad. ¿Sí? Entonces, para continuar explicándote sobre este apasionante tema que a mí particularmente me apasiona y me encanta, te voy a hacer un recorrido de cómo fue evolucionando la ciencia, ¿sí? Tener paciencia porque, bueno, quiero que comprendas el postulado que es maravilloso, el que hace la física cuántica y qué relación tiene con vos, ¿sí? Entonces, ¿cómo viene la historia? Bueno, antiguamente la verdad sobre Dios, la vida, el alma y el mundo la tenía la iglesia, ¿sí? Ellos eran los que decían cómo funcionaban las cosas y ojo con oponerte a lo que ellos planteaban porque probablemente la pudieras llegar a pasar muy mal. Había algo que se llamaba la Santa Inquisición, ¿sí? ¿Y qué se creía hasta el año 1500 y pico? Que la Tierra y el ser humano era el centro de la creación divina, ¿sí? Hasta que hubo un momento donde un físico matemático que tal vez recuerdes del colegio, que se llamó Nicolás Copérnico, que nos enseñaron algo acerca de Copérnico, planteó su teoría heliocéntrica. Helio significa sol, ¿sí? O sea que la Tierra, él decía, no es el centro del universo, sino que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿sí? Él, a través de ciertas observaciones y fórmulas matemáticas, descubrió justamente esto. O sea, algo opuesto a lo que se creía hasta ese momento. Y eso que a nosotros nos transmitieron eh, como algo muy simpático, verdaderamente no lo fue. Fue un escándalo. Y de hecho, bueno, Copérnico sabía lo que se tenía que enfrentar si publicaba su descubrimiento. ¿Y qué hizo? Muy astutamente se lo reservó hasta su lecho de muerte, y cuando ya digamos que estaba listo por sus propios medios, publicó su descubrimiento y fue una bomba, ¿sí? Un escándalo, lo tildaron de hereje y no sé cuántas cosas más, pero bueno, no podían hacer algo porque ya no había más que hacer con Copérnico. Pero Galileo Galilei, que también probablemente recuerdes del colegio, acompañó el descubrimiento de Copérnico, y Galileo murió con arresto domiciliario porque era íntimo amigo del Papa de turno, ¿sí? Lo hicieron jurar Biblia en mano de que él renunciaba a ese tipo de ideas. Así que fíjate qué complicado era, digamos, postular algo diferente a lo que se creía hasta ese momento. Giordano Bruno, que era otro filósofo y matemático y científico de la época, directamente lo quemaron por hereje por tener ese tipo de ideas. Así que, como te dije, era bastante complicado que te opusieses a lo que la iglesia planteaba hasta ese momento. Hasta que hubo un señor, un filósofo, matemático, físico francés que se llamó René Descartes, que en el año 1600 y piquito hizo algo, digamos, bastante
inteligente para el momento, dijo, bueno, vamos a hacer una cosa de este momento, vamos a separar las aguas, que la religión busque la verdad a través del espíritu, a través de lo intangible, y que la ciencia busque la verdad a través de lo material, ¿sí? De la materia, de lo denso. Y ahí empezó el divorcio entre religión y ciencia, ¿sí? La ciencia se volvió con el pasar de los años y de los siglos tan dogmática como fue en su momento la religión, porque lo que no es científico no se le da lugar, es como que se le pone mucho peso a lo que la ciencia dice, ¿sí? Y si no está demostrado científicamente es como que es inválido. Y quienes, digamos, de alguna manera intentan salirse del corral, no los queman, digamos, literalmente, pero de alguna manera hacen saber su disconformidad, su descontento. De hecho, Freud, cuando planteó su teoría del inconsciente y que los niños tenían sexualidad, que tienen sexualidad porque todavía es así, directamente lo rajaron de la sociedad vienesa de medicina. O sea, era un hereje también para la época plantear lo que él planteó. Así que de alguna manera también los quemaban de otra forma, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo científico? Como te dije, que se dedicaba al estudio de lo material, es todo lo que es pesable, medible y cuantificable, ¿sí? Tal vez vos creas en Dios. La pregunta es, ¿lo viste alguna vez? ¿Sabes qué forma tiene? ¿Cuál es su tamaño? ¿Cuánto pesa? Si no lo podés demostrar, lo real es algo que pertenece a la filosofía o a la religión, pero no es algo que la ciencia considere como algo válido. Lo mismo son con tus pensamientos, con tus emociones. Vos tenés conciencia de que pensás, tenés conciencia de que sentís, pero pusiste alguna vez un pensamiento, una emoción arriba de una mesa para medirlo, para saber cuánto pesa, qué color tiene, qué forma. No. Entonces tampoco lo considera dentro de una ecuación científica, ¿sí? Y sobre todo lo que me interesa transmitirte es qué es lo que postula la física clásica respecto de la realidad. ¿Qué dice? Que la realidad ya es algo preexistente a nosotros, que ya existía antes que nosotros llegásemos. Cuando nacemos somos introducidos a esa realidad y a lo largo de la vida nos van a pasar muchas situaciones que son azarosas, que son fortuitas, sobre las cuales no tenemos ningún tipo de injerencia. Como puedes decir que aprobaste una materia porque estudiaste y está muy bien, pero también hay factores como por ejemplo que sea tema 1, tema 2 y el tema 1 es súper simple y el otro es súper difícil y bueno, son cosas que te favorecen o te perjudican. O por ejemplo estabas yendo a rendir al examen y tuviste un accidente y fuiste a parar a la clínica o al centro de salud y bueno, ¿por qué? Porque alguien pasó un semáforo en rojo, no depende de vos. Es algo que te tocó experimentar y lo único que podés hacer es adaptarte a esa situación. ¿Y qué dice la ciencia? Que vos solamente podés influir sobre la realidad de manera directa. ¿Qué significa? Que, o sea, haciendo cosas o de alguna manera actuando lo real. Si vos le preguntaras a un científico, si yo rezo porque el ser querido que tengo que está enfermo se mejore, eso lo va a ayudar, te va a decir, mirá, si vos crees, rezá, pero eso no va a afectar de manera directa a la realidad y no va a pasar nada, ¿sí? Entonces, un paréntesis, me parece también importante explicarte lo que es un paradigma. Un paradigma es un conjunto de teorías que explican algo durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, el paradigma educativo en mi época es muy diferente al paradigma educativo de este momento, donde ya hay dispositivos electrónicos, se puede aprender de otra manera y probablemente, o sea, la manera en que yo recibí educación es muy distinta a lo que fue para mis abuelos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una evolución, hay teorías que van cambiando y van dando lugar a nuevos paradigmas. Entonces son un conjunto de teorías que explican algo durante un periodo de tiempo, ¿sí? Con la ciencia sucede lo mismo. Entonces, ahora voy a ir con ese punto, ¿sí?
Cuando Albert Einstein postula su teoría de la relatividad, se abre el campo a una nueva ciencia que se llama física cuántica, ¿sí? Él no fue el padre de la física cuántica, sino el abuelo, porque es como que su descubrimiento fue lo que aperturó para que se investigue respecto de la física cuántica. Y, o sea, en 1900 Max Planck postula sus números cuánticos, en la década de 1920 hay todo un desarrollo de la mecánica cuántica, y en la década del 90 como que hubo una eclosión, y hoy por hoy es como que la física cuántica está en boca de todos. Y si bien la mayoría de la gente no sabe qué es lo que postula la física cuántica, pero todo lo que es cuántico es como que está copado, como que es cool, ¿sí? Como que medicina cuántica, salto cuántico, cocina cuántica, divorcio cuántico, todo es como que de alguna manera seduce, digamos, llama la atención todo lo cuántico. La física cuántica dice lo siguiente, ¿te acordás lo que te planteé, lo que dice la física clásica sobre la realidad? ¿Sí? Que es algo preexistente, que nosotros somos insertados en la realidad, que la realidad no depende de nosotros, que nos pasan cosas que, digamos, que nos suceden por azar, y que una vez que nos pasan vemos cómo nos adaptamos. La física cuántica te dice lo siguiente, que no existe realidad externa independiente de una realidad interna, no existe un ahí afuera independiente de lo que hay acá adentro. Dice que la realidad es una proyección que sale de la mente. O sea, imagínate que tu mente es el proyector y la realidad es la película, lo real, lo que vos te encontrás, ¿sí? Por lo tanto, dice que si vos podés cambiar internamente, vas a poder ver cambios que sean conmensurables en tu mundo externo. Y dice esto, y lo dice literalmente, no metafóricamente, que nosotros somos máquinas creadoras de realidad, que nosotros estamos creando la realidad todo el tiempo. Como te expliqué en un video anterior, tu economía, tu trabajo, tu cuerpo, tu salud o enfermedad, tu relación de pareja, tus relaciones sociales, mala suerte, buena suerte, éxito o no éxito, dependen de una sola cosa, de lo que hay acá. Y si vos, o sea, te encontrás con cosas en lo real que no te gustan, solamente tenés que mirar dentro tuyo, porque se originó en el mundo interno, ¿sí? Acordate, es una proyección que sale de la mente, ¿sí? Generalmente cuando nos encontramos con circunstancias que no nos gustan, ¿qué hacemos? Empezamos a culpar a la situación económica, al otro que me hizo no sé qué cosa, al que me robó, al que me chocó, al que... Pero difícilmente te preguntes qué, digamos, estoy proyectando para encontrarme eso en la realidad, que siempre va a suceder de manera casual, pero en realidad no es que es casual en sí mismo, sino que está casualizado, no existe ese verbo, pero es una casualidad generada desde tu interior. Por lo tanto, si vos querés, digamos, asumirte como un creador de tu propia realidad, que yo te decía, bueno, ¿qué es lo que hace la física cuántica? De alguna forma aúna nuevamente la espiritualidad con la ciencia, ¿sí? Que se habían divorciado. La espiritualidad te dice que nosotros somos seres divinos, que fuimos creados a imagen y semejanza. Por ejemplo, si tomamos la Biblia, la judeocristiana, y eso no significa que Dios es un viejo de barba arriba de una nube y por eso nosotros fuimos creados así, sino que la divinidad es energía creadora, está creando la realidad, y nosotros también somos creadores de realidad. Todo lo que vos experimentás depende de vos. Entonces, como te decía también en otros videos, muchas veces te vas a encontrar con cosas que querés que pasen y no pasan, o cosas que no querés que te pasen y te pasan, o cosas que te pasan que parece que no tienen algo que ver con vos, pero cuando empezás a mirar tu mundo interno, empezás a comprender cómo generaste esa experiencia, como te decía también en esa frase de Jesús, cosecharás tu siembra. Si vos tenés en esta experiencia la cosecha de algo, o sea, tenés que detectar dónde sembraste la semilla, ¿sí? Y ese es tu trabajo, ese trabajo de introspección, donde vos puedas reconocerte como el creador de todas tus experiencias. No te sirve de mucho mirar hacia afuera y culpar, ¿sí? Porque eso te deja, o sea, te hace que te desimpliques de la situación y que no reconozcas tu poder creador, ¿sí? Por un lado te gustaría tal vez crear la realidad, pero si vos negás que generaste una experiencia, es como que hay una incoherencia ahí,
¿sí? Entonces, si vos querés aprender a generar tu propia realidad, ¿qué tenés que hacer? Aprender a mirar dentro tuyo y a conectar, digamos, lo que te pasa con, digamos, lo que vos actuaste, porque todo lo que estamos experimentando es el pasado, todo el tiempo. Si vos te encontrás con algo que no te gusta, en vez de querer resolverlo, yo te invito a que vayas para atrás para darte cuenta cómo lo generaste, ¿sí? Y operar sobre esa causa, no sobre el efecto. Operar sobre la raíz, no sobre la rama. Y que también tenés que aprender a tomar esa conciencia de que todo lo que vos haces hoy, todo lo que pensás, todo lo que vos decís, es una semillita que estás sembrando y que se va a densificar mañana, pasado, la semana que viene y te va a llegar a tu vida como una experiencia casual, ¿sí? Para no hacer más largo toda esta historia, todo este desarrollo, o sea, lo que te invito es justamente a que te observes, a que aprendas a mirar en tu interior para descubrir cómo vos vas generando circunstancias, esas que no te gustan o esas que te gustan pero no sabes cómo las generaste, o aprender a sembrar esa semillita de lo que vos querés cosechar en tu vida, ¿sí? Así que, bueno, ojalá que el video te haya gustado. Si es así, dale un like, compartilo, para que otras personas también puedan acceder a esta información. Te invito también a que te suscribas a mi canal de YouTube, me encontrás como Leonardo Martín Brito. Y también te invito a que si deseas tomar conmigo sesiones online de psicoterapia transpersonal iniciática, con la intención justamente de descubrir cómo vos vas generando tu realidad o cómo no podés generar esa realidad que deseas, te invito a que recorras un camino de transformación personal, un camino de introspección, para que puedas ir detectando, digamos, todas esas semillitas que vos vas sembrando, que son las que después te encontrás en lo real, tanto si te gustan como no te gustan. Así que ya sabes, si estás interesado o interesada, envíame un email a psicotrans@hotmail desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres, porque ya sabes, el desafío es que te reinventes a ti mismo, porque cambiando tu mente, así cambiará tu vida. Deseo que tengas un muy bonito día y te agradezco mucho por prestarme tu atención. Chau, chau, gracias.